Vamos a no será bueno para a ver, pues vamos. Compañera, compañera, 4, vamos ahí. Oye, ahora. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, pues estamos aquí en este lugar tan emblemático por lo que significó para Genaro García Luna. No solo se trata de la tecnología, sino de los datos, de la información tan sensible a la que tuvo acceso, información que pues no tenían otras agencias. Se habla incluso de que este búnker tenía conexión con algunas otras agencias de otros países, ¿no? También con la Interpol e incluso con Estados Unidos. Esta información pues al final acabó siendo parte de esta alianza de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Ya se sabe, porque las autoridades de Estados Unidos así lo han documentado, que Genaro García Luna fue socio del cártel de Sinaloa y bueno, ya la secretaria Rosa Isela mencionaba estos 5 cargos. Presidente, preguntarle si en su gabinete ya hicieron algún análisis de cómo penetró el cártel de Sinaloa, qué tanta información tuvo, cuánto se dañó la seguridad nacional de nuestro país por esta alianza criminal que se sostuvo en el gobierno calderonista y que por supuesto no hay que olvidar, Genaro García Luna era la mano derecha de Felipe Calderón. Bueno, yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado. Porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la Constitución, un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio. No hay que olvidar los antecedentes. A Calderón lo impusieron los oligarcas de México. Él no ganó la elección. Hubo un fraude orquestado en el que participaron funcionarios públicos, el presidente Fox, los medios de información, las cúpulas empresariales. Fue una asociación de intereses para evitar que se llevara a cabo un cambio verdadero en el país. Al final, esto para los jóvenes, a Calderón se le impuso con una supuesta ventaja del 0.5%. Pero hay evidencias, pruebas de que en Guanajuato, y esto explica muchas otras cosas que se están padeciendo hasta la actualidad, porque en esa elección tomaron las casillas, todas. Y esto confesado por el secretario de Gobierno de ese entonces. Existen las pruebas. Lo grabaron en una reunión, se publicó
ese testimonio en el periódico AM de León. Y ellos hablan de que le aportaron 300,000 votos falsos a Calderón. Si la diferencia fue de 240,000 solo con ese operativo en un estado, se prueba que no ganó. Pero no solo fue eso, en Nuevo León, Natividad González Parás, que era gobernador, se metió porque hubo un acuerdo con los gobernadores del PRI para apoyar al PAN. Como después, cuando fue candidato el licenciado Peña Nieto, hubo un acuerdo para que los gobernadores del PAN y dirigentes del PAN apoyaran al PRI. Fox no llamó a votar por la candidata de su supuesto partido, Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por Peña Nieto. Es que tenemos que recordar todo esto, porque si no, no entendemos cómo se fueron presentando las cosas. Y lo mismo sucedió en Sonora. El gobernador Burs ayudó en el fraude. Y en Coahuila, y tenemos los testimonios del gobernador, que por cierto está preso, de Tamaulipas, las llamadas de la maestra del Bester, las llamadas del secretario de Comunicaciones de ese entonces de Fox con el gobernador de Tamaulipas, agradeciéndole por la participación en el fraude. Bueno, el propio testimonio de Fox diciendo, claro que participé. Pero no me descubrieron. La prueba es que no me hicieron nada. Esto es lo que él dice. No lo puedes volver a poner. Entonces, ¿qué hace Calderón? Primero demuestra que no tiene autoridad moral, que no tiene principios, que no tiene ideales, que es un ambicioso vulgar. Bueno, está también de manifiesto su frase cuando le hace una entrevista Denise Dresser. Es de la de Televisa, ¿verdad? Merker, Denise Merker. Y dice, oye, ahí está la entrevista, pero tú aceptas toda la guerra sucia en contra de López Obrador. Estamos en campaña. Cuando se lanzaron con todo, con la frase de que yo era un peligro para México, que por cierto la acuñó un publicista estadounidense, y el que era embajador de Estados Unidos después, Sarucán, participó. Bueno, el conteo de votos estuvo a cargo
de una empresa del cuñado de Calderón y de Brando, que una vez que hacen el fraude, es que le vende la empresa a Carlos Slim. O sea, todo esto sucede. Entonces le dice Denise Merker, pero tú sabes de esto, ¿sí?, y lo permites. Y él contesta: mira, Denise, como dicen en mi pueblo, haiga sido como haiga sido. Entonces, eso refleja bien la personalidad de Calderón. Él tiene instintos autoritarios y es un prototipo de la derecha y el conservadurismo en México. Entonces, él es un partidario del uso de la fuerza. Está convencido. Bueno, hasta el día que juzgaron a García Luna, su último comunicado sobre este tema, ¿qué dice? Yo ordené el combate a los narcotraficantes y lo volvería a hacer. O sea, yo les declaré la guerra y lo volvería a hacer. Porque es una manera de pensar, de ser. Por eso somos muy distintos. Por eso siempre hablo de que existe el pensamiento conservador y existe el pensamiento liberal. Pero no solo Calderón, hay millones que piensan de esa manera. En la mano dura, en mátalos en caliente, en que hay que barrer, hay que limpiar. Otra cuestión que es muy ilustrativa es esa conversación que narra el que fue gobernador de Coahuila, Moreira, cuando dice Moreira que tienen un diálogo y le pregunta a Calderón por una persona y le dice: hay que castigarlo, le dice Moreira, y Calderón le dice: no, hay que eliminarlo. Y dice Moreira: Felipe, fíjense, para que Moreira haya dicho eso. Felipe, me diste miedo. Miren, el arquitecto Pani era muy cercano a Obregón y una vez le preguntaron: oiga, si usted que es tan cercano a Obregón, usted que es tan cercano a Obregón, ¿por qué no le pide que le ayude para que usted sea el próximo presidente de México? Usted es un hombre inteligente y sería muy bueno. Estaba en Hacienda, Pani. La respuesta de Pani es muy ilustrativa. Es que yo no estaría dispuesto a mandar a matar a nadie, porque en aquel tiempo precisamente en ese periodo fue lo del asesinato de Serrano y lo de Huixquilac en Morelos, y así era. Pero esa mentalidad
autoritaria, facha, desgraciadamente, se mantiene, prevalece. No se olviden que cuando el presidente Madero hubo autoritarismo, la hazaña con que asesinaron a Gustavo Madero es horrorosa. Bueno, el asesinato del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, por Huerta, y al que escogieron como sicario para asesinarlo, que había estado en otras partes reprimiendo movimientos campesinos revolucionarios, y la forma como toman la decisión, pero también cuando se lleva a cabo un movimiento popular patriótico durante el gobierno del general Cárdenas, lo mismo. Bueno, mandaban de Italia volantes de Mussolini para apoyar a la derecha mexicana, al conservadurismo mexicano. Volantes fabricados allá y volantes, a ver si ni uno de mis libros los tengo, esos volantes, creo, sí, hechos allá, en Italia, y dirigidos con mucha claridad a la clase media, a ciertos sectores de la clase media. Entonces, de ahí se inspira y se forma Calderón. De modo que cuando va en busca de legitimidad, lo que no obtuvo en las urnas, porque yo sostengo que en esa elección nosotros ganamos con más de 5 puntos de ventaja. Entonces, él sabe perfectamente que no ganó. Alguien le aconseja, porque en ese entonces no había una situación de descomposición en el tema de la inseguridad. Había, desde luego, desde hace tiempo, narcotráfico y violencia, pero si se ven los niveles que habían antes, ahorita los vamos a ver. Pon la lámina también de homicidios. No era para una reacción así, entrando al gobierno sin un diagnóstico, sino con fines espectaculares para legitimarse. El otro día, una compañera que no sé si miren, esto lo mandaban desde Italia en la época. Estos volantes son de un archivo. Obrerismo sí, justicia social sí, bienestar económico sí, organización sindical sí, comunismo no. Mira, esto es un error de Italia. ¿Por qué? Es traición a la patria, tiranía soviética, esclavitud
ignominiosa, odio y destrucción. Miren cómo se llamaba la Confederación. Confederación de la Clase Media. Y hay otros, ¿no? A ver. También hecho en Italia. También Confederación de la Clase. Bueno, a ver. A ver. Miren. Aquí estaba Fox. Este es exactamente 18, ¿no? Aquí. No había. Estos son homicidios. Y declara la guerra aquí. Y miren. O sea, desde que tomo posición, creo que es aquí, ¿no? 18, aquí. Ajá, aquí. Aquí es donde sale ya vestido de militar, que va a Chilpancingo. A Patzingán. Llega a Uruapan en avión. Y dice el gobernador de ese entonces que no lo veía porque venían todos vestidos de verde y el general secretario de ese entonces pues es corpulento. Y venía también Vallejo, que ahora es el ingeniero nuestro, que también es corpulento, que era auxiliar del general secretario en ese entonces. Entonces estaba a punto de decirle el gobernador al general secretario y el presidente cuando se aparece. Bueno, su chamarra verde y su gorra. Y todavía en el camino hacia Patzingán, que es tierra caliente, le dice, oye, ¿no te vas a quitar la chamarra? Dice, hay mucho calor allá. No. Y se la aventó así con chamarra y ahí fue a declarar la guerra. Aquí, a pegarle un garrotazo a lo tonto. Él. El que le aconsejó, o los que estaban detrás de él, o los que lo malaconsejaron, quién sabe, ¿no? Pero él le pegó sin duda un garrotazo a lo tonto, al avispero. Y a partir de ahí, aquí, estos 2 años, 10 y 11, son los mayores índices de letalidad. En los enfrentamientos, todos los heridos eran rematados. Eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos. Era el mátalos en caliente. Y esa era la idea, de querer resolver el problema así. Entonces, es un asunto de fondo. No es
que a este hombre se le ocurre hacer un búnker y el túnel y no. Por eso también los condecoraban, porque esa mentalidad no solo es de México, eso prevalece también en Estados Unidos. Si uno les dice, atiende tu problema de fentanilo, de tu consumo de droga, ¿sí?, fortaleciendo a las familias, evitando la desintegración de las familias. No corras a tus hijos de tu casa desde que son adolescentes. Manténlos. El Estado te va a dar a ti. Si ellos tienen muchos recursos, ¿por qué no le dan a cada familia para que mantengan a sus hijos cuando menos 3 años más? Y que no a los 18 ahuequen el ala. ¿No les he estado yo planteando de que fueron 2 padres? Con todo respeto lo digo. Por eso la fortaleza nuestra, por eso hemos aguantado los mexicanos, por nuestras culturas que tienen profundas raíces. De ahí viene nuestra fraternidad, la importancia que tienen nuestras familias. Les comentaba yo de cómo unos padres en Estados Unidos, y lo describía un articulista con mucha normalidad, fueron a un juez a denunciar a un hijo que no se quería salir de la casa y ya tenía 30 años. Papá y mamá a denunciarlo y el juez les da la razón y para afuera. ¿Ustedes creen que en México hacemos eso? Con todo respeto lo digo. Lo mismo con nuestros adultos mayores. Aquí no hay el número de asilos que hay en Estados Unidos, que hay en Europa. Aquí tenemos a nuestros papás, nuestros abuelos, los cuidamos. De allá al asilo. Y una vez al año los van a ver. Entonces, ¿por qué no atender eso? Si el joven opta por las drogas, por el fentanilo, pues es que le hace falta algo, le hace falta amor, le hace falta atención. Viven en la soledad, en el desamparo. Es una forma de vida muy materialista. Entonces, se requiere ver eso, atender a los jóvenes. Lo otro, la propaganda. ¿Qué se dice del fentanilo? Nada más las declaraciones de los legisladores oportunistas del Partido Republicano, que están sacando provecho, raja, del dolor humano. Porque hay mucha hipocresía. Si ellos reciben dinero de las grandes corporaciones, incluso de las farmacéuticas, para campañas, dinero para sus campañas de los que fabrican las armas, de los que comercializan las armas. Y ahora me salen que están muy preocupados. Si estuviesen realmente preocupados, estarían atendiendo las causas que llevan
a que los jóvenes tomen el camino de la drogadicción. Entonces, pon la anterior, la de letalidad. Miren, esto es muy claro. Aquí está. Un año después de que construyeron esto. Miren los muertos. En el 11. 1,412 en enfrentamientos. Heridos y detenidos. Esta es la diferencia, lo nuestro. Heridos y detenidos. Para entender el contexto, las circunstancias en que se llevaron a cabo estas cuestiones. Entonces, nos importa por eso, porque es un debate de fondo sobre cómo enfrentar un problema grave, un fenómeno como el de la inseguridad y de la violencia. O sea, hay dos maneras: una es atendiendo las causas y otra es atendiendo efectos con el uso de la fuerza. Investidura presidencial no ha pues empleado las palabras con las cuales se describiría lo que usted ha narrado aquí, que es primero un delincuente electoral confeso, eso es Felipe Calderón, por él haya sido como haya sido. Segundo, es además un criminal de guerra, un criminal de lesa humanidad, porque él apenas ahora, después de que fue ya encontrado culpable Genaro García Luna por toda esta complicidad con el cártel de Sinaloa, pues dijo que volvería a hacer esta guerra, cuando todos sabemos que fue una guerra contra la sociedad y para posicionar a un cártel, en este caso el cártel de Sinaloa. Eso ya quedó demostrado. Usted pues no le llama criminal porque entiendo es la investidura presidencial a la que le tiene respeto. Pero presidente, nosotros también tenemos información en contralínea de que Felipe Calderón sería además un delincuente de cuello blanco. Tuvimos acceso al expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se revelan varias operaciones presuntamente de lavado de dinero, donde él utiliza fundaciones y asociaciones que crea con su esposa Margarita Zavala para obtener recursos y además aplicarlos en su activismo político. Muchos de esos recursos vienen, por ejemplo, de contratistas de petróleos mexicanos. Debemos de recordar que además de ser presidente de la República, él fue secretario de Energía. Otros recursos ni siquiera se conoce el origen, incluso el propio Instituto Nacional Electoral le negó el registro a esta asociación civil que buscaban convertirla en el Partido México Libre, porque hay un monto aproximado de más de 8 millones donde no se sabe el origen de estos recursos, y hay utilización de empresas en paraísos fiscales, específicamente el caso de ICUE Iberoamérica, que estaba que está más bien basada en Panamá y que hace operaciones financieras con estas asociaciones civiles de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Aprovechando que está aquí el licenciado Pablo Gómez, preguntar si la UIF ya presentó denuncia por todo este expediente donde tienen pues ampliamente documentadas estas operaciones que serían presuntamente con recursos de origen ilícito. Gracias, presidente. Pues sobre Calderón en particular no hay denuncia. Y no se presentaría. Es parte de pues todo esto de García Luna. Sí existen implicaciones, pero nosotros no hemos presentado una denuncia porque
yo planteé desde que tomé posición de que el juicio a expresidentes tenía que ser apoyado por la gente. Y en su momento presenté una solicitud para llevar a cabo una consulta. Lo hice para que no quedara la duda de que si el pueblo lo demandaba, se iba a llevar a cabo la investigación contra los expresidentes. Pensaron que no lo iba a presentar, la presenté, se llevó a cabo la consulta, aunque muchos votaron por que se enjuiciara a los expresidentes, no se llegó al porcentaje que exige la ley y la consulta no fue vinculatoria. Presidente, hay un clamor social de que ya se le investigue y además que se le denuncie sobre todo a Felipe Calderón y recordar que pues esa consulta ciudadana fue saboteada por el Instituto Nacional Electoral. Los consejeros incluso salieron a decir que esa consulta no debía existir, que no tenían dinero, sí, no pusieron las mesas. Sí, pero se llevó a cabo y nosotros ganamos la presidencia en contra del Instituto Electoral y de la mafia del poder. Si resulta, a partir de toda esta investigación, sobre todo lo relacionado con García Luna, de que hay una vinculación, que sí él sabía, lo que se ha seguramente venido sabía, sosteniendo. presidente, no se Sí, puede advertir sí, que no sabía. Yo soy más escéptico en esto, o pienso más en lo estructural. De lo que no tengo duda es que Calderón tiene un pensamiento autoritario. Lo otro, no tengo todos los elementos, pero de que tiene un instinto autoritario, incluso que cree que es normal, no tengo duda. Es una especie de lo que pasaba antes, cuando la corrupción se veía como algo normal. Se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. O sea, el pensamiento conservador es muy autoritario, muy violento. Son los partidarios del uso de la fuerza, de la eliminación de las personas, de la pena de muerte. Es una mentalidad que existe. De eso es lo que yo estoy seguro. Y desde luego, muy inmoral, muy conservador, de dos caras. Me acuerdo cuando vino el Papa, no Francisco, el otro, ¿sí? Que llegó ahí, ¿sí? Que va ahí, esta es una misa popular masiva, ¿no? Y él llega ahí a confesarse, digo, a comulgar.
¿Cómo voy a practicar una religión? ¿Sí? Así. Sí, el cristianismo, como otras religiones, tiene que ver, ¿sí?, con valores, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con el amor al prójimo. ¿Y cómo esa creencia está desprendida de la actuación? O ya con ir a confesar, ir a comulgar los domingos, ya con eso quedo liberado para volver a hacer lo mismo y volver el domingo a dejar en cero el marcador de nuevo. Muy hipócrita. ¿Sí? Pero, insisto, no solo es Calderón. O sea, es un pensamiento autoritario que se da en todos lados. Ayer, imagínense, la presidenta del Perú entregándole un pergamino a Vargas Llosa. Vargas Llosa, que va a recibir un reconocimiento a su país, de quien fue impuesta por una élite autoritaria que ha entregado los recursos naturales de su país a extranjeros, que tiene injustamente en la cárcel al presidente que eligieron los peruanos. Y ahí van. Esa es la derecha. No estoy hablando de cualquier persona. No es, ¿cómo se llama el señor que hizo esto? García Luna. Es Vargas Llosa. Entonces, ese es el fondo. Entonces, no hay denuncia. Va a depender mucho. ¿Qué tal que García Luna hable? Sería muy bueno. Lo dije ayer, y no solo por los involucrados en México, sino qué pasó con las agencias. ¿No se dieron cuenta? Vamos a suponer que los engañó. Aceptando, dirían los abogados que están también de moda ahora, sin conceder. Que no se dieron cuenta. Que no hace falta una reforma en esas agencias, porque no es posible que conviviendo, además trabajando juntos, premiándolo, no se hayan dado cuenta. Entonces, si hace falta, pues que salga todo, y ojalá y el señor García Luna hable cómo fue subiendo, escalando, y sus vinculaciones con Fox, sus vinculaciones sobre todo con Calderón. Con Calderón se hicieron cosas muy extrañas, pero ya dije, nosotros preguntamos a la gente y no es muy fuerte la venganza, y si estamos metidos en esto es porque esto va a ayudar mucho a purificar la vida pública, o sea, la no repetición, que no se repita.
Por eso les molesta a algunos, porque quisieran que continuara lo mismo. No. Tenemos que combatir la corrupción, no solo evitando que se dé la corrupción, sino señalando que se trata de una pandemia, de una peste que no debemos permitir para nada. Presidente, ¿sabe algo de las declaraciones de los escoltas de García Luna cuando lo levantaron? ¿Se acuerda de que está en esas declaraciones en los archivos de la Cámara de Diputados? ¿Sabe usted algo de esas declaraciones? No. ¿No le han informado? No me han informado. Pero debe de haber, hay mucha información sobre eso. Pero vamos a esperar a ver si él habla. O respetuosamente pedirle a la Cámara de Diputados que le entreguen las declaraciones de los escoltas, porque ahí están las declaraciones cuando lo levantaron de los escoltas. Sí. Para que lo puedan informar. La Fiscalía, si está haciendo la investigación sobre esto, debería de pedir eso como pruebas. Rápidamente, una consulta, aprovechando que estamos en este lugar, y dos preguntas para usted. La consulta es, estamos en este lugar, se invirtió gran cantidad de dinero, ¿qué se va a hacer con este lugar? ¿Cuál es el destino que se tiene para este lugar? Y hay un cuarto de crisis, hay una sala de juntas donde usted tuvo la reunión de seguridad, son instalaciones, pero ¿qué se va a hacer con este lugar? Ya está usado por la Guardia Nacional. ¿Para qué se va a ocupar? Pues para garantizar la operación de la Guardia Nacional. Es que hay ya 130,000 elementos de la Guardia Nacional. Esto que se creó era, en el caso de la Policía Federal, para 40,000 elementos. Y fíjense, construyen este búnker, 3.500 millones aproximadamente, y no construyen un solo cuartel para la Policía Federal en los estados. Nosotros ya llevamos como 260 cuarteles construidos. ¿Saben cuánto nos cuesta un cuartel para 90 elementos? 35 millones de pesos. 35 millones. 10,000 metros cuadrados, o sea, una barda con las casetas de vigilancia, dormitorios para hombres y mujeres, comedor, cocina, aulas, cancha deportiva, cámaras para el cuartel, para estar viendo, vigilando entradas, salidas. 35 millones. Esto costó, a ver, ayúdenme los que 3,400. saben de aritmética. 3,400, o sea, ¿cuántas veces son? 1,000. 1,000 veces más. 1,000 cuarteles. O sea, claro, 35 millones porque hacen los cuarteles los ingenieros militares, porque tampoco costó esto 3,500. O sea, ¿cuánto costaría? Pues 1,000, cuando mucho. Nada más que se bañan, pues. O sea, se bañaban.
Sí, muy rápido, dos temas. El día de hoy que nos comente cuál va a ser el tema central de la reunión que tiene en Palacio Nacional a mediodía con la encargada de Casa Blanca sobre el tema del fentanilo. Y el día de ayer en la Cámara de Diputados se dio a conocer lo que es el primer corte, como se le dice en los deportes, de la lista de los que podrían ser consejeros electorales. Hubo una polémica por el tema de que son personas muy cercanas a Morena. Por ahí está la hermana de la secretaria del Trabajo. ¿Qué nos puede comentar de este tema de la reunión y también obviamente de lo que pasó en la Cámara de Vamos a tener Diputados? una reunión. Primero recibo al presidente de la OPEP, de los países productores de petróleo, y luego tenemos esta reunión con la enviada del presidente Biden para el tema del fentanilo. Traemos un informe que se le va a presentar y pues el compromiso de seguir ayudando, de seguir apoyando, pero no aceptamos las amenazas. Sí, no es el gobierno del presidente Biden, son los republicanos. Fue, creo que el coordinador de los republicanos en el Congreso, no sé si en la Cámara de Diputados, o sí, en la Cámara de Representantes, sí. Es una actitud prepotente, alevosa, majadera, desde luego intervencionista. ¿Cómo es eso de que va a presentar una iniciativa? Si no hay un acuerdo de que intervengamos nosotros, ellos, ¿no? Aquí, en nuestro territorio, como lo hacían antes. Si no, entonces vamos a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan introducirse en territorio mexicano. ¿Qué le pasa? Eso, claro que no lo aceptamos. Y tendría respuesta de inmediato. ¿En qué sentido la respuesta? Espérate. Nada más decirles que o cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México. Y si continúan con esa actitud, vamos a estar insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, ¿sí?, de los que quieren su patria, recordando aquello de Blades, de que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Ni un voto a los republicanos, sea quien sea. No vamos a permitir, ¿sí?, que se afecte la dignidad de México, que ese es un pueblo independiente, soberano. Costó mucho. De allá donde están hablando, todo eso era de México. Que no se olvide. ¿Y si la acusaron en Biden, presidente Biden sobre esta situación? No, pero porque estamos empezando. Porque ayer fue el colmo. O sea, es que, según el informe que me presentaron hoy por la mañana, este señor se atreve a decir que van a utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para introducirse en nuestro territorio.
¿Es una invasión? ¿Es una invasión? No. No. Vamos a esperar a ver qué reacción va a haber en estos días. O sea, ¿de qué se trata? Sí. Y claro que no nos vamos a dejar. Pero también nosotros vamos a exigir sanciones en su momento. ¿Sí? Y podríamos acudir a la ONU. Por eso estamos iniciando, ¿sí? Queremos ver incluso la reacción de otros legisladores del Partido Republicano, a ver qué opinan, a ver qué... No, la OEA no. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea que causa risa? Vámonos a desayunar. Adiós.